comúnmente hacemos en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo un recorte litúrgico o de lectura que va del versículo 1 del capítulo 20 al versículo 16. Ese versículo 16 repite lo que dice el versículo anterior al capítulo 20, 19-30. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Entonces, este dicho de Jesús se repite antes y después de la parábola que comúnmente llamamos la parábola de los obreros de la última hora o de los obreros de las distintas horas. Se acordarán ustedes, ese dueño de una viña que sale a buscar trabajadores para su viña y lo hace desde muy temprano a la mañana hasta casi las 5 de la tarde. Va llamando. Tal vez se aproxima una fuerte tormenta y es necesario que se haga pronto la cosecha para perder lo menos posible. Podría ser este el interés del dueño del viñedo. Pero lo interesante es que al final de la jornada de trabajo, alrededor de las 6 de la tarde, el dueño le dice al mayordomo, al capataz, pagarles a todos un denario, es decir, lo que corresponde a una jornada de trabajo, lo que necesitaba más o menos una familia tipo de esa época para subsistir. No para hacerse rico, no para ahorrar, no para irse de vacaciones al Caribe, sí para subsistir. Págale a todos lo necesario para que él y su familia puedan pasar una jornada más en esta tierra sin caer en la mendicidad. Como nosotros solemos hacer ese recorte que llega hasta el versículo 16, por ahí perdemos de vista que la parábola termina en el versículo 15. En el versículo 13 comienza un discurso del propietario ante la ira, la bronca, el reclamo de los primeros, que se imaginaron que por haber trabajado más iban a recibir más. Hicieron un cálculo puramente humano. Y entonces el Señor les dice: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Ahí termina la parábola. ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? ¿Cuántas veces los que no somos buenos no nos alegramos de la bondad ajena? Porque la bondad ajena en realidad nos reclama, nos exige, nos invita a que también nosotros seamos buenos. Es muy bueno ser bueno, pero hay que experimentarlo. Ciertamente que también muchas veces uno siendo bueno se puede sentir tonto o usado, pero la alegría de ser bueno es mayor que ese otro sentimiento. Me acuerdo que en una oportunidad volvía tarde a mi casa y me encontré con un muchacho que solía pedir limosna a los autos cerca mío. El muchacho estaba siempre en muletas y realmente a mí me daba mucha pena ese muchacho tan joven y con muletas. Pero esa vuelta, que llegué en un horario no acostumbrado por mí, vi que el muchacho se volvía caminando tranquilamente con las muletas al hombro. Confieso que al principio sentí un poco de bronca, pero después pensé, qué pena que tenga que trabajar de lisiado, qué pena que tenga que ganar su sustento
dando lástima. Dicen por ahí que el ruido que produce un árbol cuando cae es mucho más grande que el de todo el bosque cuando crece. Estamos acostumbrados a ver el mal que hacen muchas personas. Por ejemplo, algunos que detentan el poder político, que se enriquecen a costa de otros, que encuentran los subterfugios para no pagar sus impuestos, son un terrible mal ejemplo y hoy día la prensa lo publica. Y todos nos sentimos abusados, usados, decepcionados, con mucha bronca. Lamentablemente no se publican tantos y tantos casos de gente buena que en silencio hace que este mundo todavía siga en pie. Si borráramos de un plumazo a todos los voluntarios que trabajan en tantas obras de justicia y de caridad, este mundo se vendría abajo. Cuánta bondad silenciosa, cuánta bondad oculta. La última vez que estuvo internado mi papá, cuando ya no hacía falta que me quedara toda la noche a cuidarlo, iba a las 8 de la mañana para darle el desayuno. Pero casi siempre cuando llegaba, habían recién terminado de limpiar el pasillo y no me permitían entrar. Y cuando yo llegaba, ni bien me daban permiso, me daba cuenta que casi siempre él ya había tomado el desayuno, pero él solo no lo podía hacer. Y entonces le preguntaba: papá, ¿quién te sirvió el desayuno? Mario, me decía él. Yo pensé durante mucho tiempo que ese Mario era un enfermero, un mucamo del hospital. Pero un buen día él le llama Mario a un vecino de cama, que en realidad se llama Alejandro, y que nosotros en mi familia lo llamamos cariñosamente el falso Mario, porque papá siempre hasta el día de hoy lo sigue llamando Mario. Alejandro, que estaba operado y estaba en la cama de enfrente a mi papá, tenía un problema porque no se cicatrizaba su herida. Pero él se levantaba, me imagino que con dificultad, para servirle el desayuno a mi papá, para que él no se quedara sin desayunar. Durante mucho tiempo yo no supe quién era, hasta que me di cuenta que Alejandro era el falso Mario, alguien que hacía el bien sin publicarlo, un bien necesario, un bien indispensable para mi papá, para una persona, pero ya es algo que ayuda a que el nivel de bondad en el mundo crezca un poco. El querido padre Alfredo Truso, iniciador y uno de los traductores del libro del pueblo de Dios, 45 años párroco en Chacarita, la parroquia de Todos los Santos y Ánimas, solía después de la misa de la tarde ir con alguna de las señoras de la parroquia a las casas en donde estaban velando a un muerto y hacer una oración, rezar un responso. Un buen día le dicen que ha muerto una persona que es judía y el padre va a la casa de esta familia. Cuando está por llegar, alguien le avisa a la viuda: mira que está viniendo el cura. Y la viuda sale a la puerta y le dice: padre, nosotros somos judíos. Y él le dice: sí, pero yo soy vecino. ¿Cuánta bondad hay en el mundo? Durante muchos años en mi adolescencia compraba a la editorial Salterre un librito que se llamaba Hay mucha gente buena, que escribía un misionero jesuita que estaba, si no me equivoco, en la India, y relataba todos los días un ejemplo de bondad oculta. Bueno, a mí me hizo mucho bien. Lástima que no lo imité tanto todo lo que ahí se decía en el libro, pero alguna cosa me quedó y me alentó, porque sigo pensando lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 8, que un acto de caridad, por más imperfecto que sea, borra una multitud de pecados.
pecados y de malas obras. Por eso qué bueno es ser bueno. En la Evangelii Nuntiandi, en la Evangelii Gaudium de el Papa Francisco, que se ve que el título lo sacó de la Evangelii Nuntiandi del gran Papa Paulo VI, en la Evangelii Gaudium número 99, Francisco dice: cuidado a la envidia. Vamos todos en la misma barca hacia el mismo puerto. Los logros ajenos también son nuestros. Alegrémonos por esos logros. Esta quisiera que fuera mi invitación de hoy. Alegrémonos por el bien. Alegrémonos de creer en un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos y pecadores. Alegrémonos por tener un Dios en el que justicia y misericordia son lo mismo. Para nosotros no, pero para Él sí. Y tratemos de parecernos a ese Dios en el que decimos que creemos. No sea que en el último día también Él nos diga, antes de dejarnos pasar a esa fiesta celestial que es puro regalo, nos diga: ¿por qué no te alegraste de que yo sea bueno? Y no solo te alegraste con el concepto de mi bondad, sino que la incrementaste siendo vos también uno de esos tantos buenos anónimos que hay. Que el Señor nos conceda la gracia de tener cada vez más los mismos sentimientos de Jesucristo, que pasó por este mundo haciendo el bien.